Amén. ¿Cuántos están al tanto de las noticias de nuestro país, hermanos? ¿Estamos al tanto de lo que está sucediendo? Amén. Bueno, hoy amanecimos ya con lo que es de parte de las autoridades de nuestro gobierno, en la cual estamos bajo régimen de excepción, ¿verdad? Creo que la mayoría conoce ese tipo de indicaciones ya. No han dado en sí todos los detalles que vamos a tener que cumplir o someternos como ciudadanos, pero tenemos que estar alerta. Lo que hay que orar es para que, por lo menos como pueblo de Dios, sigamos reuniéndonos para glorificar a Cristo y aprender de su bendita palabra. Los tiempos son difíciles y como ya se nos ha predicado desde acá, por medio de la palabra de Dios, no va a cambiar nada. De hecho, vienen tiempos peores. Para los hijos de Dios entendemos que nuestro gozo y nuestro deleite está en Cristo, amén. Pero en lo terrenal siempre habrán cosas que nos van a tratar de perturbar y quitar la paz. Y sobre todo, en algunos momentos, inclusive se tratará de quitar la bendición de escuchar el mensaje o la palabra de Dios. Así que hay que estar unidos como iglesia y entender que todo esto es parte de lo que ya se nos ha profetizado en la bendita palabra de Dios. Venimos de aprender de Apocalipsis, en lo cual nada de lo que viene para este mundo es bueno. Amén. Y usted y yo somos parte de este mundo, con la única diferencia que como iglesia esperamos ¿a quién? Y nos esperan bendiciones espirituales. Pero mientras estemos en este planeta Tierra, habrán crisis, situaciones y nada de esto va a cambiar. Pero como hijos de Dios entendemos que Dios nos bendice y nos va a tener cuidado siempre de nosotros como iglesia, como cuerpo, si vivimos en obediencia. Amén. Así que por favor esté atento a las redes sociales de la página de nuestra iglesia para que ahí usted pueda estar enterado de qué disposiciones, dependiendo la información que el gobierno dé, qué disposiciones como iglesia también se van a ir tomando en el camino. Amén. Así que esté atento, haga llamadas, ahí estará el secretario para que de repente pueda usted preguntar, mire, ¿y cómo va a ser la iglesia? ¿Va a haber culto? Por si las restricciones fueran extremas. Esperamos que no, pero si fueran así, por favor esté pendiente para que usted se someta, al igual que como cualquier ciudadano, a las disposiciones de nuestras autoridades, como la misma palabra lo dice. Amén, iglesia. Amén. Póngase de pie, por favor, por última vez, y luego estará sentado para escuchar la bendita palabra de Dios. Y vaya conmigo a una carta de un joven pastor que Pablo le escribió a Timoteo. Vaya conmigo a Timoteo, por favor, capítulo 3, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Estamos en tiempos difíciles y quiero que aprendamos ahora algo, amados. Todos sabemos que tenemos que vivir una vida santa que honre y glorifique a Dios, pero también tenemos que prepararnos para los tiempos difíciles que vienen. Y la iglesia debe estar advertida del mensaje que hemos creído y de las cosas que en realidad van a pasar alrededor de lo que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Lo tiene? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Quiero que lo lea fuerte conmigo porque eso es una advertencia para un pastor de la iglesia de Éfeso, que también es para nosotros en este tiempo. Dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Lea conmigo: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, amado Dios y Padre, oramos como iglesia, como redimidos por el evangelio de Cristo, perdonados por el sacrificio de la cruz que Cristo ofreció en el Calvario. Hoy como iglesia venimos ante ti pidiendo ese favor, esa misericordia, y a la misma vez dándote las gracias por la salvación maravillosa que ya gozamos por lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy pedimos, Señor, que tu pueblo
desde el más pequeño hasta el mayor de edad de este lugar, podamos ser advertidos y tengamos nuestro corazón dispuesto a escuchar cada palabra que provenga de tu Biblia, para poder, Señor, estar alerta, porque estamos en tiempos peligrosos como nunca antes en la historia, y vendrán aún más tiempos más violentos y peligrosos. Pero ayúdanos a estar fuertes, a no menguar nuestra fe, ni a desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir el blanco perfecto que es Cristo, y entendiendo el mensaje de redención que ya disfrutamos. Hoy oro, Dios, para que en el nombre sagrado y poderoso de Jesús, cada uno, desde el más pequeño de edad hasta el anciano que está aquí mayor, todos podamos, Señor, estar atentos para poder ser edificados conforme a tu Espíritu Santo, y, Señor, avivar nuestra fe, comprometernos contigo, Jesús, a través de tu evangelio, que es la bendita palabra sagrada que nos has dado, que es la Biblia. Oramos, Señor, para que todo sueño, toda perturbación, todo pensamiento ajeno a lo que tu voluntad desea hacer en nuestras vidas salga fuera de nuestro corazón y nuestra mente, porque los méritos únicos de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tome asiento. Amados, quiero que aprendamos ahora sobre el tema el poder de la cruz y su significado para la iglesia de Cristo. El poder de la cruz y su significado para el cuerpo o la iglesia de Cristo. Estamos en tiempos difíciles y usted y yo acabamos de leer un pasaje de segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5, en la cual nos habla Pablo advirtiendo a un joven pastor, diciéndole que tuviera en cuenta algo, que iban a haber momentos en el camino de la iglesia de Cristo, que habrían hombres malos, perversos, y describe un currículum de los hombres que se iban a levantar. Hasta el día de hoy en la historia, desde el tiempo de Jesús, los tiempos de Pablo, de Pedro, de los 12 apóstoles, hasta el día de hoy, se han levantado hombres tratando de engañar a la gente con una aparente verdad bíblica, desviándolos de la fe verdadera, de lo que es Cristo y el mensaje de la cruz que Cristo nos dejó para que la iglesia de Cristo ahora seamos lo que somos. A través del tiempo se han levantado iglesias, religiones, sectas que dicen predicar el evangelio verdadero, pero son solamente lugares, cuevas de Satanás que han pervertido a la humanidad a través de los siglos. Tenemos hoy iglesias en nuestro ámbito, tenemos hoy religiones en nuestra sociedad y tenemos muchos grupos que se llaman sectas, que están metiéndose a las iglesias cristianas evangélicas para pervertir y desviar nuestro corazón a la mentira. Y muchos de nosotros, según la Escritura, algunos de la iglesia del cuerpo de Cristo caerán en esos engaños y se apartarán de la fe, por no tener firmes los fundamentos de lo que predicamos y hemos creído. Amén, iglesia. Ahora, no solamente Pablo habló de esto. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, hablándole a sus 12 discípulos, también les dijo en Mateo capítulo 24, versículo 18 y versículo 24. Les profetizó que en aquellos tiempos se levantarán falsos profetas y falsos maestros que engañarían a miles. Pero también el apóstol Pedro lo dice en una de sus cartas, allá por el año 64 aproximadamente, antes de su muerte, él escribe y dice esto, léalo conmigo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿el qué, iglesia? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales dice: ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amados hermanos, aún dentro de la iglesia cristiana evangélica hay denominaciones que no están predicando el verdadero evangelio, sino un evangelio lleno de herejías, que están dañando, contaminando
la verdadera iglesia que es el cuerpo de Cristo. Ahora, mi deber, mi responsabilidad puesta de Dios en mi corazón es que usted como iglesia podamos estar alerta de los tiempos que vienen, porque los tiempos que vienen son difíciles. Y si usted y yo no nos metemos a leer la Escritura y a vivir bajo ella, seremos engañados quizás, porque afuera hay movimientos, hay religiones que están adoctrinando aún a aquellos cristianos de muchos años que decían estar en el evangelio correcto. Amados, y es ahí donde tenemos que ir a una verdad esencial de nuestra Biblia, que es el mensaje del poder de la cruz. De hecho, los teólogos dicen que el mensaje de la cruz es uno de los mensajes centrales para que la iglesia de Cristo se mantenga firme. Pero no en sí del objeto llamado cruz, sino de lo que pasó en ella. Y es ahí donde usted y yo tenemos que entender, no es la cruz el objeto, sino la persona que ocupó esa cruz, la que nos da ahora la libertad, el poder, la restauración y la justificación para llamarnos hijos de un gran Padre Celestial. Y la iglesia debemos de entender lo que es el verdadero poder de la cruz, el verdadero poder. ¿Por qué? Porque en una cruz murió un ser humano, 100% hombre, pero también 100% Dios en una historia. Y ese hombre se llamaba Jesús. La ley judía decía en Deuteronomio capítulo 17 que la única manera que el ser humano sea perdonado por Dios era presentar una ofrenda digna para que Dios tuviera misericordia. Pero ahora entendemos que esa misericordia, esa ofrenda digna ya fue presentada por un hombre. ¿Cómo es su nombre? Jesús. Y la iglesia, usted y yo, estamos fundamentados en el mensaje de la cruz. No por el símbolo, no por el objeto, sino por un personaje que murió en esa cruz. Y eso debe de conmovernos y debe de llevarnos a una búsqueda de entender qué es el mensaje de la cruz, qué significa. Y en primer carta de los Corintios, búsquelo por favor, porque es el pasaje que vamos a ocupar. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice la Escritura y lo dice el apóstol Pablo. ¿Usted lo puede leer conmigo? Léalo por favor fuerte. ¿Qué dice? 1:18, primera carta de los Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros. ¿Qué es, iglesia? Es poder de Dios para el mundo. La palabra del mensaje de la cruz es locura, pero para usted y para mí, dice Pablo, a los que hemos sido restaurados, justificados, perdonados, ¿qué significa la palabra del mensaje de la cruz? Poder de Dios. Y es ahí donde el mensaje central de todo creyente está basado en lo que sucedió en ese día, en esa cruz, en esa hora, pero sobre todo por la persona que decidió llegar a esa cruz y morir. Ahora, amados, cuando Pablo expresa eso, no trata de exaltar el símbolo o el objeto, sino lo que sucedió, el acto que sucedió en ese objeto en ese día. Y debemos de entenderlo. En la cruz, antes y después de Cristo, escúcheme, el mundo ha tomado la cruz y ha tratado de transgiversar su significado para negar a Jesucristo como Dios y negar su existencia. En el tiempo de la historia medieval, la cruz fue tomada como un símbolo para matar a miles o millones de personas porque no querían ser de la iglesia católica. La cruz ha sido tomada para matar gente. Pero también los contrarios a Cristo como Dios han ocupado la cruz para blasfemar con ella. Los satánicos han ocupado la cruz para ponerla de cabeza porque dice que Cristo está bajo sus pies. La cruz siempre ha sido un objeto que el mundo sin Cristo ha tratado de transgiversar de la verdadera verdad de lo que para el evangelio y el mensaje de Cristo significa. Usted debe entender algo. A través de la historia, el Imperio Romano nos dejó esta enseñanza.
que la cruz es un instrumento de maldición, que la cruz es un instrumento de muerte, dolor y tortura. La cruz es un instrumento de vergüenza y es un instrumento también de sacrificio vivo en el caso para nosotros. Amados, solo viendo la cruz a través del Imperio Romano podemos entender que eso era ocupado para matar personas de una manera brutal, despiadada. Y el que iba a la cruz era porque era un sanguinario, una persona que robaba o era lo peor de la sociedad. Y una cruz fue la que Dios en su eternidad decidió que fuera el instrumento donde su Hijo tenía que morir un día para salvarnos. Ahora, aprendamos entonces qué significa la cruz. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante abrazar esta verdad para no caer en esos hombres que andan engañando, que andan levantando nuevas religiones, nuevas sectas para destruir a la humanidad en lugar de enseñarles el camino a la eternidad con Cristo? Amados, ¿qué significa la cruz para el mundo y para los judíos? Porque escúcheme, allá afuera cuando usted predica de Cristo, ¿qué dice la gente? Algunos con respeto le escuchan, pero otros dicen, no, yo no quiero nada de eso. Porque para el mundo la palabra de la cruz tiene un significado. Para los judíos tiene otro significado. Pero para usted y para mí tiene un valor y un significado maravilloso. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy para fundamentar nuestra fe y no caer en el error de muchos hombres que estarán predicando cosas que no es el verdadero evangelio de Jesucristo. Amén, iglesia. ¿Qué significa la cruz para el mundo? ¿Qué dice la Biblia? Para el mundo, primeramente, la palabra cruz o el mensaje de la cruz significa locura. Y lo dice Pablo en el versículo que usted y yo leímos, porque la palabra de la cruz, ¿qué dice? Es locura para quienes, para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, la iglesia, ¿qué es? Es poder de Dios. Pero para el mundo el mensaje de la cruz es una rotunda locura. ¿Por qué? ¿Cómo es posible, dice el mundo, que alguien que dice ser Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Verbo encarnado, teniendo el poder sobrenatural, muriese clavado en una cruz, cuando pudo haber evitado eso? Y dice el mundo, no, yo no puedo creer en un Dios que dice que era el Hijo de Dios y que se dejó clavar en una cruz. Por eso para el mundo es locura, porque no pueden entender esa verdad. Pero para la iglesia que hemos de abrazar, eso se llama poder de Dios. Que Dios mismo decidiera venir y decidir morir en una cruz cruelmente para hacer la ofrenda perfecta, para rescatar a gente perdida como usted y como yo. Amados, para el mundo la palabra o el mensaje de la cruz significa locura. Y alguna vez muchos de nosotros fuimos esos locos que no queríamos creer en el evangelio. Aquellos que estábamos en el mundo rechazando el verdadero mensaje de Cristo. Yo fui uno de esos. Yo fui uno de esos, de llamar fanáticos, locos a los evangélicos. Yo fui uno de esos. Muchos de ustedes también lo fueron. Muchas veces blasfemamos contra Dios, pero bendito sea Cristo que nos rescató. Y ahora entendemos que el mensaje de la cruz es locura para todo aquel que no se quiere arrepentir, que está caminando al infierno y que no quiere nada con Jesús. Claro que el mensaje es locura, porque no quieren estar bajo la autoridad de alguien que se llama Dios, que se llama Cristo y que puede redimir nuestra vida. ¿Saben para quién es locura? Para aquellos que quieren vivir su propia vida y no estar bajo la autoridad de Dios. Por eso para ellos es locura. ¿Cuántos queremos estar bajo la voluntad de Dios? Si usted no quiere estar bajo la voluntad de Dios es porque usted piensa que el mensaje de la cruz es locura. Pero aquellos que hemos creído y entendido que el mensaje de la cruz para nosotros no es locura, sino que es poder, entendemos que ese mensaje es para estar obedientes a la autoridad de un Dios llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, para el mundo es una palabra más, es un amuleto, no significa más que un instrumento.
ignoran el significado, pues no creen en Jesús ni en la obra que hizo en ella a través de la historia. Y no pueden creer en Jesús, en Dios, porque no entienden el amor que Dios derramó en ese lugar a través de su Hijo. Debo de decirle, esta verdad de que Dios por medio de Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y que un día volverá por la iglesia. Muchas religiones lo creen, pero no lo predican, porque hay otras cosas para ellos más importantes que exaltar la obra de Cristo en esa cruz. La iglesia tradicional católica conoce esto, entiende esto, tiene imágenes mostrando esta situación. Pero para ellos es más importante predicar la intercesión de María que predicar lo que Cristo hizo en esa cruz. Porque han malentendido la verdad y está engañando a miles. Para ellos es más importante entender que la única que intercede por la humanidad no es Cristo, sino que es María. Y aunque saben este mensaje, no predican este mensaje. Y por si no sabían, de hecho, el Papa que actualmente está, Francisco, lo dijo públicamente, que Cristo, por haber muerto en esa cruz, es el hombre más fracasado de la historia. Palabras literales, y en el contexto lo estaba diciendo tal cual lo acabo de decir. Así son las religiones. Los testigos de Jehová se niegan a aceptar que Cristo es Dios y están cambiando el verdadero mensaje. Los mormones hablan de Jesús, hablan de que hizo esto, pero para ellos es más importante la voz del fundador de ellos llamado Joseph Smith. Los adventistas creen, predican también esto, pero para ellos es más importante la revelación profética de la profeta Elena White que lo mismo Cristo como profeta y como intercedor de todos los que ahora somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Estoy hablando lo que las otras religiones y sectas predican, creen, pero no aceptan este mensaje como debe de ser. Usted y yo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque hemos entendido que para nosotros el mensaje de la cruz es poder de Dios, ¿sí o no? Lo creemos, porque para el mundo es locura. Y que aparte de locura, mire qué más es. Para el mundo el mensaje de la cruz es, dígalo conmigo, enemistad. Filipenses capítulo 3 versículo 18 al 20. ¿Me ayuda a leerlo fuerte, por favor, para que no se me duerma? Dice la escritura: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan. Toda persona que piensa solamente en las cosas terrenales estará siempre en enemistad con la cruz de Cristo, con lo que Él hizo en una cruz. ¿Por qué? Porque no quiere vivir para Jesús. Y por no querer vivir para Jesús no acepta el mensaje de la verdad. Cuando el cristiano ya arrepentido dice estar buscando a Dios y de repente comienza a enfriarse y comienza a apartarse y comienza a envanecerse, a buscar más sus propias cosas, amados, es porque hemos dejado de creer en el mensaje de la cruz y nos estamos volviendo enemigos de ese mensaje con nuestras actitudes. La palabra, dice Pablo, y lo decía Pablo llorando por ver cómo muchos, en lugar de creer y abrazar la verdad, estaban en contra de que Cristo hubiese muerto en una cruz y decir que era Dios. Pablo, cuando escribe en Filipenses, que es una carta de gozo, él está expresando el gozo, pero también expresa este sentir de tener dolor, porque sus hermanos judíos no querían aceptar esta verdad. Y él decía, lo digo llorando, porque en lugar de amar lo que Cristo hizo en esa cruz, se niegan a aceptarlo. Y muchos cristianos hoy ahora, sacando una aplicación, parecería que estamos en igual situación, que en lugar de abrazar el mensaje de la cruz para vivir por el poder que representa, parecería que lo que menos queremos es acercarnos a Cristo, a adorar por lo que Él hizo en esa cruz hace 2000 años.
para rescatarnos, para redimirlos. Olvidando que lo que ahora somos y en lo que nos hemos convertido y lo que hemos recibido como bendición es pura misericordia del amor de Él para hoy en nuestra vida. Pero así como estamos de bendecidos, también así Dios nos lo puede quitar para volvernos a recordar quién es Él delante de nosotros. Amados hermanos, iglesia de Cristo, para el mundo es locura, para el mundo es enemistad. ¿Por qué son enemigos del mensaje? Porque no desean estar bajo la autoridad de Jesucristo. Porque no desean estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Amados, debo de decirles, no existe cristiano sin un cuerpo que es la iglesia. No existe tal declaración de todo aquel llamándose hijo de Dios. Diga, yo no necesito congregarme para ser hijo. Su mensaje es satánico de entrada, porque lo que Cristo levantó fue una iglesia, y una iglesia la conforman todo el grupo de personas arrepentidas, que todos necesitamos del amor que Cristo ha derramado entre nosotros. No existen cristianos independientes. El tal simplemente no ha nacido de nuevo. Todos necesitamos un lugar donde congregarnos para ser edificados, para tener comunión, para abrazarnos, aún para quizás medio pelear, porque eso lo hace divertido, ¿verdad? Y después nos reconciliamos y vemos la misericordia de Dios. Amados hermanos, para el mundo es locura, es enemistad. ¿Qué es o qué significa el mensaje de lo que Cristo hizo en la cruz para su pueblo, los judíos? Y mire, para los judíos, el mensaje de que Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, muriera en una cruz, significa maldición. Significa maldición. Lea conmigo, por favor, Gálatas 3:13. Están aquí en la diapositiva, léalo conmigo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y eso lo dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Un judío no acepta que Jesús es el Mesías hasta el día de hoy. Y por no aceptar eso están bajo condenación. Y la única manera que ellos sean salvos es que acepten a Jesús. Pero está escrito, muchos de ellos no lo harán, porque para ellos decir que Dios, Jesús murió en una cruz, para ellos es no. La ley me dice que aquel que muere en un madero es maldito. Y si Cristo murió en un madero, Cristo es maldito. Y ¿saben algo? Tienen razón, porque la Biblia dice, Cristo se hizo maldición el día que fue en esa cruz, aceptando los pecados de toda la humanidad. En la cruz, amados hermanos, usted puede ver dos cosas importantes. La iglesia solamente nos gusta ver el amor de Dios a través de lo que Cristo está haciendo en la cruz. Pero en la cruz hay algo más. En la cruz ese día, aparte de mostrarnos el amor, ese día Dios está mostrando la escena más dura para la humanidad. Porque un ser inocente se está haciendo maldición por causa de nuestras bajezas. En esa escena está el amor de Dios, pero también la ira más grande de Dios sobre el Hijo que está ahí siendo crucificado. Para el judío es maldición, porque es cierto, porque ese día el Padre está mostrando el amor a través de Cristo, pero también está mostrando la ira que Él tiene sobre la humanidad. La cruz no solamente muestra el amor, muestra la ira del Padre siendo derramada sobre su Hijo, para que usted y yo no sufriéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Para el judío significa maldición, porque lo que Cristo hizo ahí es totalmente cierto. Él voluntariamente se hizo maldito en obediencia al Padre para darnos un camino nuevo, amplio, en dirección al Padre. Amados, la ley enseñaba que si alguien moría en una cruz, él iba a ser maldito, y Cristo lo fue en obediencia al Padre
para que el Padre mostrara el amor hacia la humanidad. Todo hombre se hace maldito en esa cruz. Ellos pidieron que Jesús fuera maldito, pidiendo que lo crucificaran. Por eso para el judío jamás aceptará el mensaje de la cruz, ni nunca aceptará que Cristo era Dios muriendo en la cruz. Escúcheme, amados hermanos. De hecho, la secta de los testigos de Jehová dicen que Cristo no murió en una cruz, sino que murió en un madero. Contradice completamente las sagradas escrituras. Pero esas son las mentiras de muchas religiones, sectas. Y si usted no entiende que Cristo murió en esta posición, en un madero, es porque no hemos entendido el mensaje de la cruz. Amados, el mensaje de la cruz para el mundo significa locura, enemistad. Para los judíos significa maldición. Pero ¿qué significa el mensaje de la cruz para nosotros, para la iglesia? ¿Qué significa para cada uno de los que estamos aquí, que hemos sido redimidos? ¿Qué significa para todos aquellos que hemos sido perdonados? ¿Qué significa para todos aquellos que merecíamos el infierno, pero ahora la Biblia dice que nos toca una eternidad por simplemente haber arrepentido nuestra vida de nuestros pecados y abrazar el evangelio de Cristo? ¿Qué significa? Y es ahí donde es importante irnos a las escrituras para no caer en emocionalismo, sino entender qué dice la Biblia. ¿Qué significa el mensaje de la cruz para nosotros como la iglesia, como los escogidos? Bueno, amados hermanos, lo primero usted lo leyó en Corintios. ¿Qué significa la cruz? El mensaje de la cruz para nosotros. Dice 1 Corintios 1:18, léalo nuevamente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, iglesia, es poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es poder de Dios? Porque por poder de Dios, por lo que Cristo hizo en ella. Poder de Dios porque en la cruz Cristo aplacó la ira de Dios que estaba destinada para nosotros. Busque por favor rápidamente San Juan 3:36. ¿Qué dice la escritura? ¿Lo puede leer conmigo? San Juan 3:36. Un versículo que se nos ha enseñado por años, en discipulado se nos enseña. ¿Qué dice San Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Pero qué dice más? Sino que la ira de Dios está... Escúcheme, ese versículo nos muestra el poder de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque todos nosotros, antes de venir al evangelio, ¿qué teníamos de parte de Dios? Ira. Diga eso conmigo, ¿qué teníamos? Ira. Y en la Biblia ira significa juicio de parte de Dios. Pero el día que Cristo fue a la cruz, obediente al Padre, dejándose clavar, crucificar, cuando Él podía haber destruido a todos sus detractores, pero siendo obediente se dejó poner los clavos en las manos y en los pies. Y es ahí donde se muestra el poder, porque cuando Él muere, llevando todo el sufrimiento y el dolor, nos liberó a usted y a mí de la ira del Padre, porque Él asumió la ira del Padre totalmente. Él aplacó esa ira que Dios tendría que derramar sobre cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuántos hemos sufrido en la vida? Levante la mano los que hemos sufrido en cualquier momento de nuestra vida cosas que nos marcaron terriblemente. Todos. Muchos con la parte financiera, otros con la escasez, otros con la pobreza. Hemos sufrido de diferentes formas. ¿Y qué hemos dicho en esos momentos de crisis? Qué difícil lo que me toca vivir a mí, ¿verdad? Y ha sido quizás angustiante, que muchos hemos llorado quizás, de sentirnos que no podemos más, o sentir que Dios nos está castigando demasiado. Amados, cualquier sufrimiento humano que hemos tenido desde que nacimos hasta el día de hoy, no es ni por cerca a la ira de Dios, de un verdadero castigo que Él ya tiene preparado para aquellos que le rechazan a su Hijo. Ningún sufrimiento humano, ninguna enfermedad
cruel que podamos vivir será comparado con la verdadera ira que Dios tiene preparada para todo aquel que no le recibe a su Hijo como la fuente de salvación. Por mucho que un ser humano sufra y se duela de alguna acción o enfermedad o crisis, nunca será comparada con verdaderamente el juicio que Dios tiene para la humanidad que rechaza de una manera liberal el evangelio de salvación por medio de su Hijo. Porque para nosotros la palabra, el mensaje de la cruz es poder, porque Cristo quitó la ira que el Padre tenía sobre la humanidad. Es poder de Dios porque Cristo, hermanos, venció la muerte y el pecado muriendo en ella. Ahora el pecado no puede gobernar nuestra vida, al menos que usted y yo la permitamos. Pero Cristo muriendo nos capacitó y nos dio poder llamado a través del Espíritu Santo para no dejarnos vencer por el pecado, sino en Cristo, por la salvación que Él nos entregó, muriendo en la cruz, tenemos autoridad, como Cristo venció el pecado, de que usted y yo podamos también vencerlo. Porque es poder de Dios por la acción en ella y la resurrección de Cristo entre los muertos. ¿Por qué es poder de Dios? Porque la cruz no hace nada, sino porque Jesucristo muriendo en ella dio la salvación que hasta el día de hoy nos permite acercarnos al Padre. Amén, iglesia. El mensaje de la cruz es poder de Dios para usted y para mí. Y ese es nuestro fundamento. Porque ahorita andan testigos de Jehová, andan mormones de casa en casa, pidiendo que le regale usted 5 minutos de su tiempo. Porque a través, si usted se va a las redes sociales y abre la página de YouTube, lo primero que le aparece es una invitación de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que son los mormones. En todos lados se nos está bombardeando para acceder a esas religiones falsas y a esas sectas que solamente pervierten la verdad. Y cristianos evangélicos están dando un paso por falta de entendimiento del verdadero mensaje. El año pasado, muchos de ustedes se dieron cuenta, un ex alumno del seminario del Colegio Bautista, donde tengo el privilegio de dar clases, un alumno, no graduado, no pastor, un alumno de ese colegio Bautista de teología, donde se enseña Biblia, fue adoctrinado por la religión del Islam acá en El Salvador y decidió creer en el Islam. Y lo ocuparon para que él diera un mensaje a través de las redes sociales, que si él, y le pusieron el título, si él siendo pastor aceptó el mensaje del Islam, ¿por qué los demás no pueden hacerlo? Y él mismo, siendo antes cristiano evangélico de palabra, pero nunca nacido de nuevo, ahora siendo adoctrinado por el Islam, estaba invitando a los cristianos a que así como él había visto ahora la verdad, también nosotros viéramos la verdad que nos estábamos perdiendo. Fue noticia, porque si un estudiante de Biblia, de teología, logró ser seducido, atrapado por el Islam, ¿cuánto más la iglesia de Cristo, que solo se alimenta de un día domingo cada semana? Amados, el mensaje de la cruz está vigente y es nuestro fundamento, porque para usted y para mí significa poder de Dios. Lo segundo, ¿qué es o qué significa el mensaje de la cruz para usted y para mí? Es un instrumento de reconciliación. ¿Puede leer este versículo, por favor? ¿Qué dice la Escritura? Efesios 2:16. Lo lee conmigo fuerte, por favor. Siento que no están en el espíritu. Léanlo conmigo, hermanos, porque es una declaración maravillosa. Efesios 2:16 dice sobre el mensaje de la cruz:
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella. El día que Cristo murió en una cruz, estaba reconciliando al mundo, a judíos, a gentiles, reconciliándonos con el Padre Celestial. Nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesús, amén. Lo dice 2 Timoteo 2:5. Nadie llega al Padre si no es por medio de ¿quién? De Cristo. Cristo en la cruz estaba reconciliándonos ¿con quién, iglesia? Con el Padre. Y eso es un mensaje importante, porque usted y yo no podemos accesar a Dios sino por pura gracia a través de los méritos de Jesucristo. Jesús muriendo en la cruz aplacó la ira del Padre y quitó la enemistad entre Él y nosotros. Lo dice ya Romanos, que a través de Jesús hoy tenemos paz para con Dios. Y no es que usted tiene paz con Él, no, es que Dios ahora está en paz con la hermana Anita, con Lisbeth, con la hermana Annie. Ahora Dios ya no las ve con ira por el pecado que tenían, sino que ahora las ve con amor, porque no las ve a ellas, ve a Cristo, porque Cristo es nuestra fuente de reconciliación. ¿Qué es el mensaje de la cruz? Es un mensaje de reconciliación, que usted no merecedor de nada, sino de la ira de Dios. Ahora Dios está en paz con nosotros. Ve al hermano acá y le dice: hijo, te amo, estoy tranquilo contigo. Pero el hermano Álvarez con sus pecados merece la muerte. Pero ahora Dios, el Padre, por medio de Cristo, lo ve con ojos de paz, de amor, porque no ve al hermano Álvarez y sus pecados, ve a Jesucristo. Y Dios lo hace así porque el hermano Álvarez ha confesado a Cristo y trata de vivir para Cristo, o al menos eso intenta, ¿verdad? Ahí intentamos todos. Amados, 2 Corintios 5, 18, 19, y aquí importante. ¿Cuántos creemos en el mensaje de la cruz, que es poder de Dios y es un mensaje de reconciliación ahora de Dios para con nosotros por medio de Cristo? ¿Lo creemos? Miren lo que dice Corintios 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, y nos dio el ministerio. Y este misterio es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿el qué, iglesia? La palabra de la reconciliación. Así es que usted, si cree el mensaje del evangelio de Cristo, de la cruz de Cristo, nuestro deber, ¿cuál es? Es predicar la palabra de reconciliación. ¿Y eso qué significa? Que usted y yo no estamos para ser enemigos en este mundo, sino acercar al mundo a los planes y propósitos de Dios por medio del evangelio de Cristo. Amén. Así que la próxima vez que piense en pelear con alguien, piense que usted y yo somos mensajeros de la reconciliación, porque es lo que Cristo ya hizo con nosotros. Amén. Véase con el que está a la par, por favor, el que tiene atrás. Véalo, por favor, y dígale estas palabras: no peleemos, por favor. Ya no pelees más conmigo. Amados, si el cristiano de hoy entendiera este mensaje, la iglesia de Cristo, estuviéramos en un verdadero avivamiento espiritual. Si entendiéramos que el importante no somos usted y yo, sino que es Cristo, porque nos ha reconciliado, tendríamos iglesias llenas, porque el amor de Cristo sería el que se mostraría. Si entendiéramos que hemos sido llamados para vivir y predicar el mensaje de la reconciliación por medio de Cristo como el único autor y consumador de la fe, no tendríamos enemigos, sino que estaríamos en paz. Nos abrazaríamos con libertad, sin hipocresía. Seríamos verdaderamente hermanos, disfrutando de una fraternidad maravillosa. Pero cuánto daño nos hemos hecho
sacando la palabra reconciliación de nosotros, cuando el mensaje de la cruz es un mensaje de reconciliación, donde usted y yo nos necesitamos para formar el cuerpo de Cristo. Donde usted, dice Pablo ahí en Romanos y Corintios capítulo 12, usted puede ser cualquier parte del cuerpo, pero todos somos vitales para el crecimiento del Evangelio de Jesús. Amados hermanos, reconciliémonos, porque ya usted y yo fuimos reconciliados por medio del mensaje de la cruz, del personaje que murió ahí, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué más significa, en tercer lugar, qué significa el mensaje de la cruz? Significa perdón de pecados. ¿Por qué? Colosenses 2, 13 y 14 dice, léalo conmigo fuerte, con gozo, por lo que Cristo ya hizo. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué dice, iglesia? Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y que haciéndola, y clavándola en la cruz. Para entender este versículo hay que ocupar la historia. En el tiempo medieval de nuestra historia, toda persona que tenía una deuda, ya sea de impuestos o de algo, mandaba lo que es, el gobierno mandaba una acta en la cual estaban todos los nombres de los que debían impuestos. Y esa acta la agarraban y la ponían en las plazas públicas, en algún árbol en la cual estaba identificado como el lugar donde se ponían los anuncios. Y en esa acta estaba la lista de las familias o nombres de aquellas personas deudoras de impuestos o de algo. O también se ocupaba la idea de que si usted debía algo, la persona que era la que le había prestado iba a su casa, agarraba lo que es el acta y escribía la deuda que usted tenía y se la pegaba en su puerta. Esa era la manera de anunciar antes a aquellos que tenían deudas, según la historia. Cuando Pablo escribe esto y está diciendo que ahora usted y yo, todos aquellos decretos que teníamos en contra, que nos acusaban a nosotros delante de Dios, que decían el listado de nuestros pecados, deudas que teníamos ante el Padre, venía el enemigo, las agarraba y se les decía, mira Dios, y es tu hijo Armando, es esto y esto. Pero dice ahora Pablo, ahora cuando Cristo muere en la cruz, esa acta de decretos que era contraria a cada uno de nosotros, Cristo la tomó y Él muriendo en la cruz fue clavada. Todos nuestros pecados Él los estaba pagando en esa cruz. Así que ahora usted y yo no le debemos nada a nadie, porque Cristo canceló toda deuda de pecado que teníamos en este mundo. Y eso es lo que da a entender Pablo en este versículo, en la cual dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y a dónde, iglesia? Clavándola en la cruz. Cristo fue el pagador de nuestras deudas, llamados pecados, que teníamos en contra. Todas aquellas acusaciones del diablo para con el Padre ya fueron quitadas y clavadas y pagadas y perdonadas por un personaje que para usted y para mí es Dios, se llama Jesucristo. Amados, el mensaje de la cruz es poder de Dios, es reconciliación, pero también el mensaje de la cruz es perdón de pecado. Amados, usted y yo éramos viles pecadores, merecedores del infierno mismo. Hágame un favor, si es tan amable, ¿todos tenemos celulares? Sáquelo, por favor, saque su celular. Los que tienen celular o algo. Y los que no andan, no se preocupen. Los que andan celular, sáquenlo, por favor. Ábranlo, pongan la opción, la aplicación de la cámara. Pongan la aplicación de la cámara. Pónganla ahora para tomarse una selfie, pero no se la tomen. Solo ábranlo. Pongan la aplicación de la selfie. Véanse por favor en su cámara. ¿Qué miran?
Usted ahora mira a alguien guapo según usted, a alguien bonito según usted. ¿Sabe lo que dice la cámara que ve? A un pecador perdonado. Eso es usted. Usted no es lo que usted dice ser. Usted es lo que la Biblia dice que somos. Y la Biblia dice que usted y yo ahora somos perdonados por el favor que Cristo hizo en una cruz. Así que, hermano, no nos piquemos de buenos, porque nada bueno hemos hecho. El único que hizo lo bueno, lo perfecto, se llama Cristo, fue en una cruz. Usted no es la gran cosa que usted cree. Usted es un vil pecador que por gracia ha sido perdonado, justificado por los méritos de uno llamado Jesús. Iglesia amada, estamos condenados por nuestros pecados. Estábamos condenados por nuestros pecados. Éramos culpables de muerte. Somos malos por naturaleza y nos merecemos el infierno. Por favor, nunca se crea bueno, porque el día que usted y yo nos creamos bueno es donde ya le quitamos el lugar a Dios. Usted y yo somos necesitados de la gracia y el perdón de Cristo todos los días, hasta que Él venga y nos perfeccione con cuerpos nuevos para estar delante de Él por la eternidad. Pero mientras esté en este cuerpo, sea delgado, rellenito, alto, pequeño, como sea, en usted y en mí hay pecado. Lo dice primera carta de Juan. Si alguno dice que no hay pecado, el tal es mentiroso. Somos malos, que necesitamos entender que el mensaje de la cruz de Cristo nos sigue hasta este momento dando esa paz, que hemos sido perdonados para no estar condenados, sino porque Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Amados, dice primera carta de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero que es la cruz, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Cuarto, y esto es maravilloso, lo que significa el mensaje de la cruz para usted y para mí es que es triunfo y victoria. Diga eso conmigo: triunfo y victoria. Eso es el mensaje de la cruz. Triunfo y victoria. ¿Por qué? Colosenses 2:15, lo lee conmigo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? En la cruz. Y amados, usted y yo ahora también somos vencedores, porque Cristo ya triunfó en la cruz. Él los exhibió públicamente a las huestes de maldad, a Satanás mismo. Él ya venció y nos ha dado la victoria por lo que Él ya hizo. Amén. Usted y yo somos ahora vencedores porque Cristo ya venció por nosotros. Él venció la muerte, el poder de la muerte, el poder del pecado. Él ya lo venció. Él ya venció al diablo y está condenado para la eternidad del diablo. El diablo no tiene poder ni gobierno sobre nosotros, porque ahora somos pertenencia de aquel que ya venció el pecado, la muerte, el diablo y a sus demonios. Por eso el mensaje de la cruz es importante. Por eso somos llamados cristianos, hijos de Dios, evangélicos, porque predicamos el evangelio de Jesús. No permita que las enseñanzas satánicas de sectas, religiones, cambien la verdad que la Biblia nos enseña. Amados hermanos, Filipenses 2 del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también, ¿qué dice? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús ya venció y nos ha dado esa victoria para vencer el pecado, para vivir en vida nueva, no para vivir en pecado y en miseria y inmundicia de este mundo. El mensaje de la cruz es triunfo y victoria. Y por último, y con esto terminamos, ¿qué es el mensaje de la cruz para usted y para mí? No exaltamos el objeto. Ponerse una cruz en su camisa no lo hace cristiano. Ponerse aritos de cruz no lo hace creyente. Poner una cadena con la cruz no lo hace evangélico.
Eso lo hace a usted idólatra, porque nosotros no levantamos un símbolo, levantamos a Cristo, que ocupó ese objeto para liberarnos de la maldad y del pecado. Ahora, amados, lo último, ¿qué significa el mensaje de la cruz? Dígalo conmigo: compromiso. El mensaje de la cruz es compromiso. Y aquel que no quiera este mensaje porque no quiere ocupar esta palabra en su vida, no ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz, y debe de evaluarse su vida si es nacido de nuevo. Porque el mensaje de la cruz es compromiso. Marcos 8:34, ¿lo lee conmigo? Dice la palabra de Dios: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El mensaje de la cruz no es solamente para aceptarlo, es para vivirlo. Y es compromiso, es seguir a Jesús, es modelar a Jesús, es obedecer a Jesús en su palabra, y es hacer su voluntad aquí en la tierra hasta que Él venga. Si no estamos haciendo nada de eso, es porque no estamos comprometidos, y posiblemente el mensaje de la cruz no nos ha hecho entender en lo que somos. Amados, la cruz representa para el cristiano compromiso con nuestro Salvador, que es Jesucristo. La cruz es dejarlo todo y vivir para Dios. La cruz no es una cadena que colgar en el cuello. La cruz no son aretes para adornar las orejas. La cruz no es un amuleto de la buena suerte que sana o da milagros. La cruz no es un recordatorio religioso. La cruz es muerte, sacrificio y compromiso para vivir para Jesús. Si no estamos dispuestos a seguir a Cristo en cuanto a nuestra vida, testificándolo a Él, es porque no hemos entendido el mensaje de la cruz, y estamos propensos a que cualquier religión nos gane, nos saque de la verdad que decimos estar. Amados, estamos en tiempos peligrosos, y vendrán gente, engañadores, amadores de sí mismos, que nos van a tentar para alejarnos del verdadero evangelio de Jesús. Voy a decir esto: no es la religión que salva, no es una denominación que nos da la salvación, es Jesucristo mismo. Y es por eso que nuestra fe debe estar fundamentada en este libro, no en una religión, sino en este precioso evangelio que es la Biblia. Amados siervos del Señor, jóvenes, padres, no juguemos más a ser creyentes, vivamos como hijos de Dios. Los tiempos son difíciles y los tiempos exigen verdaderos cristianos, no de nombre, sino de vida. Padre que estás en los cielos, gracias te doy por lo que tú haces en nuestros corazones, mentes. Gracias, Señor, por nuestro templo en el cual nos congregamos y tenemos libertad aún de poder exaltarte y glorificarte. Señor, rogando que tu palabra haga y cumpla todo aquello por lo cual has mandado a nuestros corazones. Ruego y oro en el nombre de Jesús que cada uno de los que estamos acá, del más pequeño al más anciano, todos nos comprometamos a ser agradecidos con este mensaje del poder de la cruz, y que vivamos para Jesús, sacando la inmundicia de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros hogares, para que haya una diferencia de que somos hijos tuyos y no hijos del mundo y del diablo. Oro y ruego en esta mañana, Señor, para que todos los padres que estamos acá seamos portadores de este mensaje con nuestro testimonio de vida, y si hay oportunidad de predicarlo, que lo hagamos principalmente a nuestro núcleo familiar, y podamos comprometernos a vivir creyendo este mensaje de la cruz, entendiendo que lo que Cristo hizo en ella nos ha dado el favor de la vida eterna, nos ha dado un privilegio que no merecíamos. Oro, Señor, para que cada joven pueda tener la valentía y la osadía de no compararse al mundo, sino salir del mundo para vivir para gloria tuya, entendiendo estas palabras de vida que tu misma Biblia nos ha dado hoy. Que cada joven se consagre en pureza, en integridad, y no en las modas vanas de este mundo, sino que sigan a Cristo.
que sigan a Jesús y su mensaje. Y oro, Dios, para que como líderes de esta iglesia seamos celosos del evangelio y que prediquemos con nuestra voz, con nuestro testimonio, con nuestras familias, que hemos creído y nacido del evangelio verdadero que en Cristo Jesús es. Señor, oramos también por los que aún no han creído y vienen a nuestra iglesia, que vengan con esa disposición de entregarse a Jesús, de creerle a Jesús para vivir para Él, así como muchos de nosotros un día lo hicimos. Señor, que en esta iglesia podamos, Señor, transmitir la obra del Espíritu Santo, para que todo aquel que nos visite pueda sentirse invitado por el Espíritu Santo a cambiar su vida por el evangelio. Iglesia amada, le invito a que siga orando. Siga orando y pídale a Dios que le ayude a vivir este mensaje. Y mientras la iglesia ora, yo no sé si entre nosotros hay alguien que aún no ha entregado su vida delante de Cristo. Yo no sé si entre nosotros hay alguien que nos visite que aún no ha puesto su vida en arrepentimiento delante de Cristo. Hoy es el tiempo que lo pueda hacer. Si usted está aquí sin Jesús, si no le ha permitido a Él limpiarle de los pecados por la obra que Él ha hecho en la cruz, hoy es el tiempo que usted pueda arrepentirse de sus pecados para vivir una vida nueva que Cristo está dispuesto a ofrecerle. ¿Habrá alguien entre nosotros que quisiera hoy arrepentirse de sus pecados y vivir para Jesús? Levante su mano, queremos orar con usted y por usted. ¿O habrá alguien ya cristiano, pero que no ha caminado correctamente estos últimos meses, días, semanas, y quisiera hoy avivar su corazón para entrar nuevamente en un nuevo anhelo por Jesús? También levante su mano, queremos orar por usted, para que Dios lo restaure, le dé vida, le llene de ese amor, para que lo sigamos con pasión y entrega. Padre, gracias te damos por lo que tú haces en nuestra vida por misericordia. Gracias, mi Jesús, por todo lo que nos has ayudado hasta el día de hoy y lo que seguirás haciendo. Y danos fortaleza para aumentar nuestra fe y nuestras convicciones, y en el tiempo que viene, por muy difícil que sea, que no abandonemos lo que hemos creído conforme a tu evangelio, que es la palabra de Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, mi Señor, y amén.